tardes. Hoy vamos a hablar un poco de geología, pero vamos a hablar de una geología un poco especial. Los que me pidieron que viniera a dar la charla me dijeron que querían un poco una introducción a la geología planetaria. La geología planetaria no es más una rama de la geología, pero que no solamente se dedica al estudio de las rocas de nuestro planeta o de las cosas que vemos en nuestro planeta relacionadas con la Tierra, sino que estudiamos la geología de otros planetas y también de otros cuerpos del sistema solar, como pueden ser los satélites, nuestra Luna, los satélites de otros planetas, o también los cometas y los asteroides, que son los restos de la formación de nuestro sistema solar. La geología planetaria es una ciencia muy joven. La geología en sí misma es una ciencia súper joven. Es una ciencia que apenas tiene algo más de 200 años. Apareció en Inglaterra hace unos 200 años, todo muy relacionado con la revolución industrial, por el tema de la búsqueda de recursos minerales y de la búsqueda de recursos energéticos, como podría ser el carbón. Y pues a lo largo de este tiempo pues, la geología se ha desarrollado en muchísimas áreas, algunas relacionadas directamente con la economía, otras con el conocimiento básico, pero ¿por qué geología planetaria? ¿No sería lo que estudiamos los geólogos también una cuestión de la astronomía? Porque bueno, hay una cosa que lo diferencia de la astronomía. Sí que es cierto que cuando empezamos a conocer los planetas, únicamente lo que veíamos de ellos eran puntos de luz. No teníamos prácticamente más información que su color y que se movían de una manera diferente a cómo se movían las estrellas. Posteriormente, con la mejora del telescopio, empezamos a ver cosas en la superficie de estos planetas, como por ejemplo esta imagen que veis aquí, que es del siglo prácticamente XX, en la cual ya empezábamos a distinguir manchas en la superficie que nos indicaban que los planetas tenían algo, tenían una historia que contarnos. Y por supuesto, ya a finales del siglo XX tuvimos herramientas de muchísima capacidad, como el telescopio espacial Hubble, que nos hicieron ver ya la superficie de los planetas. Una vez que pasamos del punto de luz a la superficie de los planetas, ya prácticamente somos los geólogos los que nos encargamos de descifrar esa historia. Porque muchísima de la historia que vemos en esos cuerpos también está relacionada con la historia de la formación de la Tierra y de su evolución. Por supuesto, ¿por qué también es un objeto de la geología? Porque por fin hemos podido ir a estos cuerpos del sistema solar y no solamente verlos desde la distancia, no solamente verlos con los telescopios, sino que hemos podido ir con nuestras herramientas, con nuestros robots y poder tocar estos cuerpos de una vez por todas. Como por ejemplo, la imagen de la izquierda en 1997, cuando fue la misión Pathfinder, con el rover Sojourner, que lo veis ahí. Está pegado a la roca no porque se haya chocado el rover, sino porque en realidad estaba analizándolo con un aparato de rayos X para saber la composición de la roca. O a la izquierda, el rover Curiosity, que lleva desde el año 2012 trabajando en la superficie de Marte y que ha hecho descubrimientos muy interesantes. Y esta semana ha hecho uno también, se ha publicado uno muy interesante, que si me da tiempo al final de la charla lo hablaré de él. Y bueno, que por supuesto tiene un instrumento español, la estación meteorológica, y que de nuevo, la próxima misión parecida al Curiosity, que desde el año que viene, de nuevo volverá a tener instrumentos españoles, otra estación meteorológica, y que despegará en 2020, pero llegará en el año 2021, y que será una misión mucho más avanzada. Físicamente será igual que el Curiosity, pero será una misión mucho más avanzada, porque va a llevar más instrumentos mucho más complejos, y va a ser capaz de tomar muestras que en algún momento podremos ir a recuperar a Marte, con lo cual podremos tener un acceso directo a las rocas que haya estudiado. Llevará un dron que le permitirá hacer mapas de la zona por la que se va a mover. Y por supuesto, toda esta instrumentación que llevan estos rovers, estas misiones que van al planeta Marte, luego tienen una repercusión fundamental en la Tierra. Estos instrumentos que se construyen ex profeso para las misiones espaciales son instrumentos que en nuestro planeta suelen ocupar pues, a veces dimensiones especiales, a veces hay instrumentos que en las misiones que medían como en gravitación, instrumentos para analizar las rocas que tienen mucha resolución, por lo cual estudiamos de qué están compuestas y que se han conseguido miniaturizar hasta pues, prácticamente caber en el tamaño de una maleta. ¿Y para qué sirven todas esas cosas? Bueno, pues algunos de los instrumentos que lleva el Curiosity de análisis mineral se han podido aprovechar para hacer análisis médico y se están pudiendo miniaturizar y agilizar procesos que antes tardaban semanas y días en el laboratorio médico a tan solo unas horas. Por supuesto, la geología planetaria, como comentaba, si la geología era joven, la geología planetaria es mucho más. De hecho, prácticamente nadie hablaba de geología planetaria hasta que el hombre no fue a la Luna. ¿Por qué? Porque cuando fuimos a la Luna no solamente era un interés por la carrera espacial, la carrera armamentística en el espacio entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, sino que también había un interés científico. Por ello, se entrenó a los astronautas durante muchísimos meses para que fuesen capaces de reconocer distintas cosas geológicas en la Luna.
Tierra. ¿Por qué? Porque aquí podemos encontrar cosas que hay en la Luna también, que después hablaremos. Este es el padre de la geología planetaria, es Eugene Cernaque, y iba a ser el primer geólogo de la Luna, pero tenía una enfermedad, tenía una pequeña insuficiencia renal que le impidió ir. De hecho, fue otro geólogo en su lugar, pero fue él uno de los principales geólogos que enseñó a los astronautas de las misiones Apolo, desde la 11 a la 17, qué es lo que tenían que buscar en la Luna una vez que llegaran allí, para luego podérselo traer de vuelta y que completaran nuestro conocimiento sobre lo que más cercano que la Luna. La geología planetaria estudia objetos de todo tipo, pero se centra en el estudio de los objetos sólidos del sistema solar. Por ejemplo, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son planetas, pero que sepamos, no tienen una superficie sólida, solamente vemos su envoltura gaseosa. Entonces, nosotros nos dedicamos, por ejemplo, al estudio de sus satélites, que sí que son sólidos. Por ejemplo, tenemos Io, una luna, un satélite de Júpiter, o también estudiamos los cometas, estudiamos los asteroides, como esta cosa que veis aquí con forma, parece una roca cortada, pero en realidad es la forma de un asteroide que existe. Estudiamos los meteoritos, y por supuesto también estudiamos los planetas enanos, como este que veis aquí, que es una imagen de CERN, de que también hablaremos un poco más adelante. Y no sé si está bien. Bueno, al final la geología planetaria tampoco es una ciencia pura, no es una ciencia como la matemática, ni siquiera es, incluso la geología tampoco es una ciencia pura explícitamente, es una ciencia que necesita del conocimiento de muchas otras ciencias. Nosotros bebemos del conocimiento de la matemática, porque lo necesitamos para analizar cómo se mueven las rocas, cómo se mueven los sedimentos en el río, de la física, porque muchos procesos son en realidad físicos, de la química, porque las rocas están compuestas por elementos químicos, de la meteorología y climatología, porque hay rocas que se forman y ciclos que vemos en las rocas que tienen que ver mucho con los climas y con los ciclos meteorológicos de los planetas. Y por supuesto con la biología. Muchísima gente piensa que la biología, la vida no tiene ninguna influencia en la geología de los planetas. Bueno, la Tierra ha tenido una influencia bestial, la aparición de la vida, igual que la Tierra ha tenido, la propia geología tiene una influencia en la aparición de la vida. Pues todas estas cosas, muchas de estas cosas son las que nosotros, las fuentes de conocimiento que nosotros debemos para poder trabajar en geología planetaria. Antes de pasar un poco a la geología planetaria, esta es la primera parte de introducción que hablas un poco de las técnicas que usamos en geología planetaria. Bueno, usamos unas técnicas muy básicas, muchas, que son las que venimos usando en la Tierra toda la vida. Lo que pasa es que es fácil. Usamos la fotografía, que es lo más inmediato para estudiar un cuerpo que está lejos de la Tierra. Pues lo primero es verlo, porque es el sentido que al final muchas veces más nos cuenta. Entonces usamos, pues, grandes cámaras, como estas que veis aquí. Esta, por ejemplo, que es una de las mejores cámaras que hemos lanzado al espacio, que es una que va a la sonda Mars Reconnaissance Orbiter, que se llama HiRISE, que nos permite fotografiar con mucho detalle la superficie de Marte. O, por ejemplo, esta de aquí, que va en una misión que está en la Luna, dando vueltas, que está fotografiando la Luna continuamente, y que también nos permite ver con muchísimo detalle la superficie lunar. Luego también tenemos cámaras para la superficie, como estas que veis aquí, que son los ojos de las misiones que van a la superficie, que tienen mucha resolución y que, por ejemplo, estas se parecen mucho más a las cámaras que manejamos todos los días. Estas cámaras, por ejemplo, que veis aquí son cámaras a color, solamente que en vez de tener botones y tener selectores para poder cambiar la exposición, el programa que estamos usando, todo eso va controlado por el propio rover. De hecho, estas cámaras que veis aquí las acaban de instalar en lo que es la cabeza de la próxima misión que va a viajar a Marte, el rover 2020, y nos va a permitir capturar imágenes y vídeos de muchísima resolución a todo color, cosa que hasta ahora no habíamos podido hacer. Además, bueno, como podéis ver, usamos esta técnica, la usamos para todo. Nosotros, por ejemplo, usamos todo esto en nuestro día a día, por ejemplo, cuando vamos a conducir en los GPS de los coches, en el Google Maps, todos usamos al final una fotografía aérea del satélite. Bueno, los geólogos usamos lo mismo. La primera cosa que usamos es ver una foto. Por ejemplo, aquí tenemos una foto de la zona del desastre del Apolo 17, tomada por la primera cámara que os he enseñado. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de la gran cantidad de detalles que es capaz de captar la cámara de un rover como Curiosity en Marte, que es capaz de capturar cosas, detalles inferiores a centímetros. O sea, que somos capaces de ver la superficie hoy con muchísima resolución gracias a los ojos de las misiones. También vemos, pero no solamente vemos como nosotros, luz visible, como si fuese la luz reflejada al sol o una luz con un flash. También vemos el calor que emite los objetos. ¿Por qué es interesante ver el calor que emite los objetos? Con esta fotografía de infrarrojo. Esto nos sirve para muchísimas cosas. La fotografía de infrarrojo, por un lado, nos sirve para descubrir puntos calientes, por ejemplo, volcanes. Los volcanes son sitios que están anómalamente más calientes que lo que los rodea. Y, por ejemplo, nos permite descubrir volcanes en satélites del sistema solar, como el Io,
Todos estos puntitos que veis aquí, en realidad son volcanes que hay en superficie. Esto lo hemos visto gracias a la fotografía de infrarrojos que nos permite capturar ese calor. O por ejemplo esta foto que veis aquí en Marte y que nos permite comparar cómo es una foto normal para la luz del Sol y una foto en infrarrojo. Y que nos da información sobre la composición de la superficie y si lo que estamos viendo en realidad tiene una capa de polvo por encima o es una capa de roca, porque se comporta, refleja el calor o emite el calor de manera diferente. También el infrarrojo es capaz de darnos detalles sobre la composición de las cosas. Por ejemplo, gracias a la gran capacidad de detectar cómo es ese calor que emiten los objetos, somos capaces de diferenciar minerales en la superficie de los planetas sin ni siquiera tocarlos. Fíjate, de 400 kilómetros de altura yo puedo decir que esto que veis aquí, que luego hablaremos más adelante de lo que es, tiene arcillas. Las arcillas son un mineral muy interesante a la hora de ver la geología planetaria y luego hablaremos por qué. Y somos capaces de encontrar todas esas arcillas gracias a la fotografía del infrarrojo. ¿Por qué? Porque el infrarrojo nos da mucha información sobre la superficie. Otra cosa que estudiamos los geólogos también y que nos gusta mucho es lo que llamamos anomalías de la gravedad. Si la Tierra fuese una esfera perfecta, totalmente, tanto por fuera como por dentro, y no hubiese nada diferente y fuésemos como una cebolla, en cualquier punto que nos encontráramos del planeta, el planeta nos inspiraría a nosotros con la misma fuerza. Pero esto no ocurre así. ¿Por qué? Porque dentro del planeta hay lugares donde hay una mayor densidad, hay elementos con una mayor densidad, como por ejemplo puede ser el hierro, los elementos metálicos, y hay zonas con una menor densidad, como por ejemplo la terrestre. Estudiando la gravedad de un planeta, cómo se distribuye la gravedad en toda la superficie del planeta, nosotros somos capaces de hacernos una idea de no solamente cómo es la superficie, sino también cómo puede ser el interior y qué secretos nos ocultan. La gravedad no se ve, pero se siente. Y gracias a los satélites, por ejemplo, imaginaos que lanzamos un satélite a un asteroide, pues bien, viendo cómo se desvía ese satélite alrededor del asteroide, desde la Tierra, por ejemplo, somos capaces de intentar descubrir cómo es la estructura interna, porque vemos cómo va desplazando ese cuerpo al satélite a su alrededor. Otra cosa que nos encanta a los geólogos es el tema de los terremotos. Por tercera vez en la historia de la geología hemos mandado un sismómetro para el planeta Marte. Un sismómetro es un aparato que recoge las vibraciones de la Tierra de un terremoto, pero esta vez los hemos mandado a Marte. Ya mandamos dos en los años 70, pero no funcionaron muy bien. De hecho, no detectaron ningún terremoto. Por lo menos hasta ahora no hemos conseguido sacar algo de terremotos de esos sismógrafos que viajaron a la misión Tiki. Pero en 27 de diciembre de este año llegó un nuevo sismómetro a Marte, un sismómetro francés, en la misión InSight, y ya hemos conseguido por fin detectar terremotos en Marte. En Marte, que sepamos, no hay una actividad geológica como la de la Tierra. Marte se enfrió y su dinamo interno provocó que digamos que su superficie esté prácticamente muerta, que no tenga actividad geológica más allá de la que se produce pues, por la climatología, o bien porque se está enfriando y se contrae, y eso también por la actividad geológica, pero ya hemos descubierto terremotos en Marte. De hecho, os traigo una foto para que veáis cómo se propagan las ondas sísmicas en Marte. Aquí un vídeo, perdón. Bueno, no tengo suerte, pero lo explico igualmente. Bueno, cuando ocurre un terremoto, el terremoto, esa vibración, esas ondas, por la superficie del planeta, pero también por el interior. Viendo cómo esas ondas cambian a lo largo de todo ese recorrido que hacen, nosotros somos capaces de saber cuál es la estructura interna del planeta y también cómo es la estructura externa. Porque no es lo mismo pegar un golpe, por ejemplo, en esta mesa, ver cómo vibra, que pegar un golpe en el suelo y ver cómo vibra. Vibra de una manera muy diferente. Pues bueno, nosotros somos capaces de estudiar esas vibraciones y cómo se propagan. Y eso nos da una información muy interesante. En la Tierra lo hacemos continuamente, pero en Marte, desafortunadamente, no podemos hacerlo con tanta facilidad. Luego he traído aquí un terremoto, a ver si se escucha. Creo que si vamos a tener suerte. Tampoco este vídeo de esta semana, que no somos a poder verlo, es como suena un terremoto de Marte. Los terremotos normalmente no se escuchan porque tienen un rango de frecuencias que no lo hacen audible. Cuando nosotros lo sentimos sí que lo oímos porque hace vibrar los objetos que tenemos a nuestro alrededor. Pero la vibración del terremoto no podemos oírla. Entonces lo que hacemos es acelerar un poco la onda del terremoto para poder escucharlo. Pero bueno, este tampoco se escucha, no pasa nada.
hacer es ver cómo los cuerpos del sistema solar pierden calor. Sabemos que la Tierra, su interior, está caliente. De hecho, vemos como hay volcanes que emiten lava al exterior. Eso quiere decir que por dentro está caliente. Pero en Marte no sabemos muy bien, por ejemplo, cómo está de caliente Marte por dentro. Esto igual se aplica a Marte, se puede aplicar a otros sitios, pero por primera vez lo hemos podido hacer en Marte. Entonces lo que hacemos es instalar un termómetro a una profundidad entre 3 y 5 metros y vemos cómo ese calor del interior va saliendo hacia afuera. Si notamos que sale algo de calor, pensaremos que en el interior todavía le queda algo de calor interno, pero si no sale mucho calor, descubriremos que Marte está definitivamente frío. Desgraciadamente, este instrumento todavía no ha conseguido desde el 27 de diciembre clavarse a la profundidad que necesita. Está todavía a unos pocos centímetros, pero bueno, siguen los intentos para ver si consiguen por lo menos que se encuentre a 3 metros. Es importante que penetre por debajo de la superficie unos 3 o 5 metros, porque si no la temperatura del exterior le afectaría. Entonces la medida es una boquilla. Y otra técnica que estamos usando ahora, que también es muy moderna, es la técnica del radar. Vosotros sabéis que ahora, por ejemplo, usamos el radar para ver dónde están los aviones, por ejemplo, o lo usamos en las carreteras para medir la velocidad de los coches. Bueno, el radar también sirve para poder estudiar los objetos por dentro. En este caso, por ejemplo, en Marte, estudiamos los casquetes polares. Marte tiene como la Tierra los casquetes polares. Somos capaces de descubrir las capas de hielo, las más grandes obviamente, las capas de hielo más grandes que forman estos casquetes polares gracias al radar. Porque la sonda, la nave que en este caso tiene la capacidad de radar, emite un ruido, una señal acústica o una señal de radar en este caso, y cuando llega a la superficie, a la capa de hielo, cada capa de hielo va rebotando esa onda del radar de una manera diferente y nosotros somos capaces, digamos, de escucharlo. Y gracias a esa onda que nos llega rebotada, nosotros somos capaces de estudiar la estructura interna, por ejemplo, de algo tan importante como los casquetes polares de Marte. Me diréis, ¿por qué nos interesa estudiar los casquetes polares de Marte en la Tierra? No es una cuestión solamente de ciencia básica. En los casquetes polares de Marte hay una gran información sobre el clima de Marte. Y si nosotros somos capaces de entender el clima de Marte, que es un clima más sencillo, probablemente tengamos alguna de las claves para poder estudiar el clima de la Tierra en el futuro. Y por eso es tan importante conocerlo. Y por último, creo que es la última técnica de investigación que llevo, que usamos hoy en día, es poder tomar muestras. Queda más. Hoy en día podemos estudiar directamente la superficie de los planetas, por ejemplo, en el caso de Marte o de la Luna, que son los cuerpos que hemos podido analizar directamente. Hemos cogido una muestra de material y hemos analizado la composición química de las rocas. Esto es muy importante para poder saber qué tipo de roca estamos viendo, cómo se formó y en el futuro, me imagino, podremos descartar o aceptar la posibilidad de que haya, por ejemplo, aparecido la vida en el planeta Marte. Y la última fuente de información que tenemos los geólogos y que muchas veces tenemos que depender de ellas son los meteoritos. Los meteoritos son unas rocas que viajan por el espacio y que caen sobre la Tierra. Hay muchos tipos de meteoritos. Hay meteoritos rocosos, hay meteoritos metálicos y hay meteoritos que son la mezcla de los dos. Pero a veces, estos meteoritos que muchas veces no son más que el resto de asteroides, que en realidad los asteroides son los restos de la formación del sistema solar, a veces estos meteoritos que caen en la Tierra provienen de planetas. Y podemos encontrar meteoritos, por ejemplo, de Marte, de la Tierra, o de Venus, o incluso quién sabe si algún día vamos a la Luna o vamos a Marte y encontraremos meteoritos de la Tierra. ¿Por qué? Porque durante la formación del sistema solar, en nuestro sistema solar, hubo muchas colisiones, muchos choques. Y estos choques lo que hacían eran tan violentos que eran capaces de, cuando algo chocaba contra nosotros, lanzar rocas hacia el espacio, y estas rocas que viajaban por el espacio llegaban a otros lugares. Y muchas veces pues llegaban a otros planetas. Igual que nosotros tenemos rocas del planeta Marte, porque Marte no va a tener rocas nuestras. Y esto es muy curioso. Y gracias a esto pues, podemos analizar la superficie de otros planetas sin salir de la Tierra. Y ya empezamos con la charla propiamente dicha. Vamos a hablar un poco de la geología planetaria. Vamos a empezar por la formación del sistema solar, que yo creo que es muy importante conocerla. Tenemos todavía muchas dudas. Hoy no sé si sabéis que han concedido el premio Nobel a dos investigadores por haber descubierto el primer planeta extrasolar alrededor de una estrella parecida a nuestro Sol, que se encuentra a unos 50 años luz. Hoy más o menos sabemos cómo se formó el sistema solar, pero todavía tenemos algunas dudas. Aún así, gracias a las nuevas técnicas de investigación somos capaces de investigar cómo se están formando otros sistemas solares, pero todavía no tenemos todas las dudas despejadas. Para remontarnos al principio, os diré que en el sistema solar lo que había era una gigantesca nube de gas y de polvo
esta nube de gas y de polvo en un punto determinado por una diferencia de densidad o porque algo hizo que esa nube se moviera de manera diferente, comenzó a acumular materia sobre sí misma y empezó a formarse nuestro Sol. Creciendo poco a poco esa nube en algún punto fue empezando a ganar materia, iba cogiendo el polvo y el gas a su alrededor y empezó a girar. Toda la materia que no formó el Sol, todo ese polvo y ese gas que seguía alrededor de ese punto que iba concentrando más y más materia, es el disco a partir del cual se formaron los planetas, satélites y los asteroides, meteoritos y cometas de nuestro sistema solar, probablemente. Poco a poco toda esta nube fue desapareciendo y lo que fueron apareciendo fueron los planetas. Pero, de una manera muy sencilla, poco a poco estos granitos de polvo y de gas que estaban presentes en esa nebulosa iban chocando y obviamente al chocar pues iban creciendo. Poco a poco cada vez iban teniendo más tamaño, iban chocando entre sí, estos cuerpos que cada vez eran más grandes iban chocando y iban formando cuerpos más grandes, pero hay un problema que es este de aquí. Resulta que los científicos no nos ponemos muy de acuerdo. ¿Cómo es posible que dos cuerpos ya de un tamaño de varios metros de diámetro choquen entre sí a gran velocidad y no se rompan por completo, sino que en realidad acabaran uniéndose para formar cuerpos más grandes? Hasta no hace mucho no teníamos una idea muy clara, porque cuando mirábamos por ejemplo la cinturón de asteroides, veíamos que los asteroides entre sí chocaban y prácticamente se destruían por completo, no crecían de tamaño. Pues bien, gracias a las últimas investigaciones sabemos que lo más probable es que estos cuerpos, conforme iban creciendo, la acción de unos sobre otros, sin llegar a tocarse la acción de la gravedad entre unos y otros, iban frenándose seguramente entre ellos poco a poco y chocando a menor velocidad, de tal manera que cuando chocaran no se rompieran y tuvieran que volver a empezar a formarse de nuevo. De hecho, hemos visto algunos ejemplos como este de aquí, que es Ultima Thule, que es un cuerpo que está más allá de la órbita de Plutón, que está en realidad compuesto, si os fijáis, por dos objetos. O por ejemplo este cometa de aquí, que es el 67P Churyumov-Gerasimenko, que también parece que tiene forma de capo de goma y que parece que también está formado por la cohesión de dos cuerpos a muy baja velocidad. Afortunadamente también tenemos hoy lo que os decía antes, somos capaces de ver la formación de otros sistemas planetarios muy parecidos al nuestro. Todo esto que veis aquí, en el centro hay una estrella, y alrededor de esa estrella, toda esta nube que veis aquí de color naranja es una nube de gas y de polvo. Pues bien, todos estos anillos concéntricos que veis aquí más oscuros son los lugares donde se están formando ahora los planetas. Por eso están vacíos. Todo lo naranja que veis aquí es el polvo y el gas, pero los anillos oscuros son la zona que ya está limpia porque hay un planeta formándose y comiéndose todo ese polvo y gas que está alrededor. Esto, por ejemplo, estos sistemas planetarios hemos tenido la suerte de poder verlos de frente, porque desde nuestro punto de vista los tenemos de frente. Sin embargo, muchos sistemas planetarios, por desgracia, los tenemos de canto y nos cuesta un poco más estudiarlos. Pero lo que sí que sabemos hoy en día es que estos sistemas planetarios y los modelos de formación de los planetas que nosotros manejamos y conocemos se parecen mucho. Por lo cual no vamos muy desencaminados a la hora de hablar de la formación del sistema solar. Como decía antes, estudiamos cuerpos muy diferentes. Estudiamos planetas, como Mercurio, aquí a la izquierda, y estudiamos planetas ahora enanos como Plutón, que es el de aquí de la derecha, sin tocar. La geología planetaria nos encarga, como decía antes, de los gigantes gaseosos. Aunque sí que nos dedicamos al estudio de estos satélites. Porque es cierto que la mayoría de los satélites del sistema solar no son rocosos. Esto es un engaño. Cuando los vemos por fuera, nos parecen que están hechos de roca, porque cuando los miramos se parecen profundamente a lo que conocemos, pero en realidad la mayoría de las cortezas de la parte más externa de los satélites del sistema solar en realidad está formada por hielo. Lo que pasa es que el hielo, a la temperatura que se encuentra, se comporta de una manera muy parecida a la que lo hace la roca en nuestro planeta. Y quizá eso lo hace un poco más exótico, pero también lo hace algo muy parecido a lo que conocemos. Ahora vamos a entrar ya a la parte de lo que es la introducción a la geología planetaria. Vamos a hablar de algunas formas que encontramos en el sistema solar y que por supuesto vamos a comparar con las que vemos en la Tierra. La geología planetaria es una ciencia comparativa. Vemos otras cosas, no solamente por descubrirlas, sino también un poco para mirarnos en el espejo. ¿Qué nos hace parecidos a los demás cuerpos del sistema solar y a la vez que nos hace tan diferentes? Quizá una de las cosas, yo diría que más se repite en el sistema solar con diferencia, y esto es evidente, son los cráteres. Los cráteres no son más que el resultado del impacto de un meteorito contra una superficie sólida de un planeta, de un cometa, de un asteroide, etc.
Hay cráteres en cualquier cuerpo del sistema solar, y hay cráteres de cualquier escala. Hay cráteres que miden micras inferiores al milímetro, pero también hay cráteres de miles de kilómetros de diámetro. ¿Conocéis algún cráter de la Tierra? ¿Alguien recuerda algún cráter de la Tierra? El Meteocráter, por ejemplo, muy bien. Pero ¿a que no soy capaz de recordar muchos más cráteres? No. ¿Por qué? La diferencia, porque la Tierra está cambiando continuamente por fuera. Por acción de la geología por dentro, nuestra Tierra se mueve continuamente, tenemos una tectónica de placas que hace que todo cambie por dentro y que mueva los continentes y cree montañas y que vaya cambiando el relieve continuamente, y también por los agentes externos. En la Tierra tenemos lluvia, tenemos viento y todo eso va cambiando la superficie. Pero cuando vamos a otros cuerpos del sistema solar, estos agentes no funcionan y lo que hacen es acumular cráteres. De hecho, si miramos la Luna, por ejemplo, esto es una foto del polo sur de la Luna, todo lo que se ve, todos esos agujeros son cráteres de impacto. O si miramos esta foto de la misión Apolo 17, veréis que aquí tenemos un cráter, aquí tenemos cráteres. Si miramos esta del astronauta, vemos cráteres por todas partes, cráteres de todos los tamaños. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Luna no tiene una atmósfera que frene los cuerpos más pequeños y que evite que se formen cráteres pequeños. Pero también porque la Luna ha acumulado cráteres desde el principio de su historia. Apenas ha cambiado nada desde que se formó. De hecho, tenemos cráteres como este de aquí, el cráter que se llama Stickney, que está en una luna que se llama Phobos, que es uno de los dos satélites naturales de Marte. Fijaos el gran tamaño del cráter en comparación con el cuerpo. O por ejemplo, este cráter que podemos ver aquí, está en un satélite de Saturno que se llama Mimas, que de nuevo, no os dejéis engañar por esta foto, porque aunque parezca algo de roca, en realidad lo que estamos viendo es un satélite cuya superficie, cuya corteza está formada por hielo. Pero si viéramos esto así a simple vista, nos parecería que está formado, por ejemplo, de lo mismo que nuestra Luna. ¿Por qué no? Exactamente igual, se comporta prácticamente igual. ¿Y por qué nos interesan los cráteres tanto a los geólogos? Bueno, los cráteres nos interesan por varias cosas. La primera de la que voy a hablar, por ejemplo, y que nos afecta sobre todo a la Tierra y a Marte, es porque en algunos casos pensamos que cuando se formó la Tierra, se formó Marte, uno de los primeros ambientes adecuados para el origen y aparición de la vida fueron los cráteres. Y uno piensa, bueno, ¿cómo va a ser un cráter, la formación de un cráter, un ambiente adecuado para la vida? Si uno cuando piensa en meteoritos y piensa en impactos de meteoritos, lo primero que piensa es en las extinciones, en la extinción de los dinosaurios. Bueno, pues resulta que cuando cae un meteorito sobre un planeta, sobre todo si cae cerca del agua, o sobre todo si al final acaba llenándose de agua, es que todo ese calor que genera el impacto es capaz de generar sistemas de circulación de agua a través de todas las fracturas que se han creado y que se ponen en contacto con las zonas más calientes, pudiendo llevar toda esa agua, debido a la temperatura, pudiendo llevar una gran cantidad de nutrientes que van cogiendo de las zonas más profundas. Y eso lo hace un lugar adecuado para la vida, porque todos estos compuestos que es capaz del agua de disolver son muy ricos en fósforo, en nitrógeno, y que, por ejemplo, en la Tierra conocemos muy bien, por ejemplo, sistemas de este tipo, que no formados por cráteres, pero que serían muy parecidos, son las chimeneas hidrotermales, estas que ponen en los documentales de la DOC, que son unas chimeneas que hay en el fondo del mar, que tiran un humo como un humo minero, que en realidad es agua muy alta temperatura y muy rica en muchísimos elementos minerales, y que alrededor está todo lleno de vida. Bueno, pues parece que seguramente en nuestro planeta y en Marte, algunos de los ambientes favorables para la vida estarían relacionados al principio con la formación de estos cráteres, entre otros muchos ambientes, pero esto sería uno de los lugares más importantes. En la Tierra, por ejemplo, hay muchísimos cráteres de impacto. Hay muchísimos, pero conocemos muy poco. Algunos, hoy los vemos y desde luego no nos recuerdan nada a cráteres de impacto. Otros, ni siquiera los vemos. Sabemos que están ahí porque a través de algunos métodos indirectos hemos conseguido ser capaces de verlos. En realidad, en la topografía apenas se ven. Y por supuesto hay cráteres que sí que reconocemos hoy en día como cráteres. De hecho, los astronautas de la misión Apolo estudiaron en cráteres de la Tierra, como el meteocráter, para poder conocer cómo era la geología de los cráteres de la Luna. Aquí, por ejemplo, tenemos dos imágenes de los cráteres. Tenemos aquí este cráter de aquí, el meteocráter, y aquí tenemos el cráter Manicouagan, que es un cráter que se encuentra en Canadá. Como podéis ver, estos dos cráteres no se parecen en nada. Pero no se parecen en nada, bueno, pero es una simple coincidencia. Por ejemplo, este cráter de aquí es muy reciente y todavía no le ha dado tiempo a erosionarse. Pero este cráter de aquí es muy viejo. Al principio este cráter se parecía a este, solo que mucho más grande. Lo que pasa es que con el tiempo se
se ha ido rellenando, se ha ido erosionando, y al final lo que ha dado lugar es esta forma tan rara que veis aquí. Los cráteres también nos sirven a los geólogos para una cosa muy importante, es poder decir qué edad tienen las cosas que estamos viendo. Por ejemplo, nosotros, cuando miramos a una persona, para saber si es más joven o más mayor, muchas veces nos fijamos en las arrugas. Pues en el sistema solar pasa algo parecido, pero al revés. Que haya arrugas en un cuerpo significa que ese cuerpo es joven. Sin embargo, si hay cráteres, significa que ese cuerpo es, en la superficie, ese cuerpo es mucho más mayor. Ha cambiado muy poco. Por ejemplo, aquí tenemos una foto de Encélado, que es un satélite de Saturno. Como podéis ver, hay una gran cantidad de arrugas, pero cráteres vemos muy poco. Esto significa que aquí está pasando algo para que esta superficie no tenga cráteres. Porque al final, con el paso del tiempo, durante millones y millones y millones y millones de años, la superficie no hace cráteres. Y si, obviamente, este cuerpo de aquí se formó al mismo tiempo que, por ejemplo, nuestra Luna, ¿por qué se han borrado los cráteres? Tendría que tener más o menos un número similar de cráteres en una planeta. Bueno, pues eso quiere decir que hay algo que la está cambiando por fuera, que seguramente la esté cambiando por dentro. Sin embargo, en la Luna, por ejemplo, encontramos lugares con muy pocos cráteres, que no quieren decir que son más jóvenes, lugares con un poquito más de cráteres, y lugares muy viejos, porque tienen muchos cráteres. La Luna, desgraciadamente, no ha tenido muchos procesos que fuesen capaces de borrar los cráteres, salvo los volcanes, y precisamente la caída de otros meteoritos que fuesen creando más cráteres y borrando los que existían anteriormente. Luego, otro tema muy interesante es la huella del agua más allá de nuestro planeta. Últimamente, y casi ya en los últimos 20 años, la geología se ha dedicado un poco a buscar la huella del agua en otros planetas. ¿Por qué? Porque para nosotros el agua es vida. El origen de la vida tuvo que estar en el agua, por lo que sabemos. Entonces, lo importante sería descubrir si todavía hay agua en alguno de estos cuerpos y si no la hay, si la hubo. ¿Por qué? Porque vamos a ir prioritariamente a investigar esos sitios para ver si también apareció la vida. En Marte, por ejemplo, hemos sido capaces de encontrar formas relacionadas con el agua prácticamente en toda su superficie. De hecho, por ejemplo, si veis aquí estas cosas de aquí, nos recordarán muchísimo los barrancos que podemos ver, por ejemplo, en la región de Murcia. Todas estas cosas que veis aquí. Eso significa, este tipo de barrancos indican que el agua, en realidad, estaba cayendo del cielo. Son barrancos típicos que se forman por el agua de precipitación, por el agua de las nubes, no por el agua, por ejemplo, que brota de un manantial. Eso nos quiere decir que cuando se formaron estos barrancos que veis aquí, en realidad, lo que estaba ocurriendo entre la atmósfera de Marte era mucho más densa y permitía que hubiese nubes, que hubiese una temperatura adecuada y que, por supuesto, que se pusiese a llover. Sin embargo, también encontramos otro tipo de formas en Marte, como estas de aquí, que nos indican que ha circulado agua por la superficie, pero toda esta gran cantidad de agua no salió de la lluvia, sino que salió del interior de Marte. No sabemos por qué proceso. Si era porque de repente se fundió una gran cantidad de hielo, porque había una circulación de agua subterránea muy importante, etc. Hemos encontrado agua de muchos, hemos encontrado la formación de esta forma en la roca por estas dos causas principalmente. Por supuesto, una de las cosas que en nuestro planeta más nos llama la atención de los ríos, no solamente su trazado, los famosos meandros que veis aquí grabados en la superficie de Marte, todos son meandros como los del río Segura, exactamente iguales, en una llanura de Marte, sino que también hemos encontrado deltas. ¿Qué es un delta? Bueno, cuando un río desemboca en un sitio, en nuestro planeta normalmente desembocan en el mar, pero también puede ocurrir en un lago. Los ríos suelen llevar muchísimas cosas en su flexión, especialmente sedimentos que provienen de zonas más altas del río. Bueno, pues cuando llega a juntar esa masa de agua, el río se frena y toda esa capacidad de carga que tiene el río, de repente se frena. ¿Y qué pasa? Todo eso que lleva en suspensión empieza a depositarse. Así como se forman los deltas, como por ejemplo en nuestro país el delta del Ebro, que es uno de los más conocidos, o el delta del Nilo. O como por ejemplo este delta de aquí, que es un delta también muy conocido, que es el delta del río Mississippi. Es un delta que tiene una forma muy rara, como veis. De hecho, el canal del río va por aquí dentro. Es un delta que llamamos con forma de pata de gallo. Bueno, pues en Marte hemos descubierto deltas parecidos a deltas como el del río Mississippi. O sea, todo esto que veis aquí con una forma un poco rara, todas estas cositas que veis aquí en realidad son lo mismo que estáis viendo aquí, solamente que en Marte. Esto quiere decir que en Marte había un río que desembocaba en una masa de agua, que se extrae y donde poco a poco iban depositándose esos sedimentos. Con lo cual, esto quiere decir que en Marte hubo agua durante un tiempo suficiente como para que se formaran estos deltas. No un agua que de repente caía y se evaporaba, no. Un
un agua que estaba durante mucho tiempo en la superficie. En Marte, como os comentaba, el agua podía caer de arriba, en forma de lluvia, o también podía salir de dentro de Marte, seguramente. Todavía no entendemos muy bien cuál es el proceso que hacía que Marte sufriese grandes inundaciones desde dentro. Estamos estudiándolo todavía. La geología planetaria tiene todavía muchísimos interrogantes, nos quedan muchísimas décadas de estudio todavía. De hecho, en Marte hay uno de los cañones más grandes del sistema solar, que es este cañón que veis aquí, es Valle Marineris. Bueno, como podéis ver, esto es la silueta de Estados Unidos, no es una exageración. Y el valle es mucho más grande. Bueno, pues por todo este valle circulaba una gran cantidad de agua que desembocaba en el hemisferio norte de Marte. Desembocaba. De hecho, sabemos que pasaba agua. No es un cañón que se haya formado solamente por la acción de una fuerza interna del planeta, sino que sabemos que circulaba agua porque hemos encontrado estas cosas que veis aquí, que parecen un poco la sección del ala de un avión, pero que en realidad son islas que estaban en mitad de todo ese gran flujo de agua. ¿Y de dónde salía todo este agua? No os puedo dar la respuesta. Suponemos que inundaciones tan catastróficas como para formar estas islas de aquí y como para ahondar este gigantesco valle, que ya se había formado por otros procesos geológicos, seguramente tenían que salir desde dentro de Marte. Seguramente por la fusión de grandes cantidades de hielo, o porque de repente un acuífero inmenso, por causas que desconocemos, empezaba a desbordar agua y formaba este tipo de cosas que hemos sabido. Por lo tanto, en Marte hemos descubierto agua, aunque sea pasada. Y en los últimos años se han descubierto estas cosillas. Fijaos en estas líneas negras que se ven por aquí, ladera abajo. Cuando llega la primavera a Marte y el verano, en la zona del Ecuador se alcanzan unas temperaturas no muy altas, pero relativamente altas para el planeta Marte, cercanas a los 0 grados. ¿Qué pasa? Que en los cráteres, en las zonas donde siempre suele dar el sol, en las zonas que dan más al sur, encontraron los científicos que aparecían unas rayas negras, que llamamos líneas recurrentes de ladera. ¿Qué podía hacer que de repente, en primavera y en verano, solamente en esa época del año, de repente aparecieran líneas negras en estas laderas? Bueno, pues algunos científicos opinan que en realidad estas líneas negras no son más que además luego, como veis, se vuelven a desaparecer. Estas líneas negras son el resultado de pequeñas corrientes de agua, no de agua dulce, sino de una salmuera, un agua con muchísima concentración de sal, que durante estas épocas del año, donde hay más temperatura, se sale de dentro de la roca, esta salmuera se descongela y sale y cae la de abajo. Todavía no lo sabemos. Se ha descubierto que efectivamente estas líneas negras tienen una concentración de sal, se ha visto desde el espacio, pero hasta que no vayamos allí seguramente tengamos la duda sobre si este tipo de cosas que creemos en realidad están formadas por la acción del agua o si están formadas por la acción de otra cosa. Hablando de agua, el año pasado, en julio, no recuerdo mal, un equipo de científicos europeos habló de agua en Marte, pero en la actualidad. En nuestro planeta, debajo de los casquetes polares, sobre todo en la Antártida, hay una gran cantidad de lagos. Que haya lagos debajo de la masa de hielo de la Antártida nos llama la atención. Nos llama la atención porque hace mucho frío y hay una gran capa de hielo por encima. Bueno, pues parece que en la Antártida, sobre todo en la parte que está en contacto con el hielo, hay muchísimos puntos calientes, seguramente relacionados con volcanes activos. Bueno, pues eso hace que se formen lagos, el hielo que está en la parte más profunda de la Antártida, en algunas zonas, se derrita y forme lagos. Bueno, pues un equipo europeo el pasado año descubrió algo similar en Marte. Descubrió, gracias al uso del radar, que había unas zonas que reflejaban muchísimo estos pulsos de radar que se emitían sobre la superficie. Bueno, pues ellos lo han interpretado como por la existencia de posibles, no muy grandes, pero lagos debajo de uno de los casquetes polares de Marte. Y esto es importantísimo, porque si estos lagos son estables, son uno de los lugares donde algún día podremos ir a buscar vida en Marte si realmente se ha podido dar la suerte. Otros científicos dicen que en realidad estos lagos en realidad no son lagos, sino que en realidad son una casualidad de que se ha fundido un poco el hielo del polo sur de Marte y ha formado una especie de charco de barro. Pero bueno, todavía nos queda muchísimo por saber del planeta Marte. Y yéndonos un poco más lejos, hay un satélite del sistema solar que se llama Titán, que es un satélite de Saturno, y cuando llegamos en el año 2004, no recuerdo mal, por eso vamos a comprar, pero después digo la Cassini fue en el año 2004, cuando en el año 2004 llegó la sonda Cassini a Saturno, una sonda que dejó de funcionar, bueno, se estrelló deliberadamente Saturno en el año 2017.
Tiene un satélite muy interesante que se llama Titán. Es uno de los satélites más grandes del sistema solar y tiene una atmósfera muy parecida a la que tuvo la Tierra en su origen. Bueno, pues cuando se puso a observar la sonda Cassini a Titán, descubrió lo siguiente. Descubrió que había cosas que nos recordaban mucho a la historia de la Tierra. Fijaos, esto nos recuerda un montón a los ríos que están desembocados en un sitio. Pero descubrió grandes masas de líquido en Titán. ¿Cómo puede ser una cosa, un satélite que esté en Saturno, que allá hace mucho frío, temperaturas por debajo de los 100 grados bajo cero, que hayamos sido capaces de descubrir cosas que nos recuerdan mucho a ríos, que nos recuerdan mucho a lagos y que nos recuerdan mucho a mares? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que llueva a menos de 100 grados bajo cero? Bueno, pues resulta que lo que ocurre es que allí hay un ciclo hidrológico, pero no es un ciclo hidrológico basado en el agua, sino basado en hidrocarburos, en compuestos orgánicos similares al petróleo. Y es una cosa muy rara. Que a esa temperatura da la suerte de que es líquido todavía. Y entonces, como os he dicho antes, aunque las cosas sean de hielo, en realidad se parecen mucho a las cosas de roca de la Tierra. Pues bien, cuando llueve estos hidrocarburos del cielo, estos compuestos orgánicos, lo que hacen es erosionar la superficie de Titán de la misma manera que erosiona la lluvia. La Tierra erosionó en Marte, creando todas estas redes de valles y creando estos lagos que vemos aquí, estos mares, que en realidad son de hidrocarburos. Sería, si fuéramos allí, serían, no es que nadáramos, es que flotaremos porque es una cosa muy espesa, con una densidad muy alta. Pero incluso, todavía hay algunos científicos que van más allá, y van más allá, pero hablando del pasado del sistema solar. El año pasado, un grupo de científicos afirmó que la Luna tuvo una atmósfera, tuvo océanos, tuvo ríos y tuvo lagos durante los primeros 70 u 80 millones de años después de su formación. ¿Por qué? Porque los planetas, cuando se enfrían, empiezan a enfriarse, los subvolcanes, que tienen mucha actividad en esos momentos, empiezan a emitir una gran cantidad de gases, y uno de los gases que emiten los volcanes es el vapor de agua. Pues bien, algunos científicos consideran que la Luna emitió tanto vapor de agua al espacio, tanto dióxido de carbono y muchos otros gases, que durante 70 o 80 millones de años después de su formación pudo tener una atmósfera lo suficientemente densa como para tener ríos, lagos y mares de agua en su superficie. Desgraciadamente, si esto ocurrió, una gran parte de esa información ha desaparecido por el continuo bombardeo de meteoritos que ha sufrido después. Otra cosa muy llamativa de los planetas es que los desiertos de los planetas se parecen mucho a los desiertos de la Tierra. Parece como si los desiertos fuesen una cosa que se repiten continuamente en todos los cuerpos con atmósfera. Cuando miramos estas fotos, perfectamente podrían estar tomadas en la Tierra, pero estas fotos son fotos de Marte. Como podéis ver, todas estas cositas que veis aquí son dunas en la superficie de Marte, dunas de arena, dunas como las de nuestro planeta. Marte, al fin y al cabo, es un planeta, pero es un planeta desértico, es un desierto frío, pero no deja de ser un desierto. Cuando empezamos a estudiar Marte, pensábamos que Marte, incluso su atmósfera, no era ni siquiera lo suficientemente densa como para poder mover granos de arena. Que todo lo que veíamos en superficie estaba totalmente muerto, que todas estas dunas ni siquiera se movían, en realidad eran dunas fósiles, estaban totalmente fijas sobre su superficie. Pero hace unos años descubrimos que hasta nos estábamos equivocando. En Marte todavía las dunas siguen moviéndose, siguen creciendo, y siguen reflejando un poco el clima actual del planeta Marte. Nos equivocamos y corregimos. Y de nuevo, ¿por qué es importante conocer cómo se mueven las dunas en Marte? Pues para conocer un poco cómo se mueven las dunas de nuestro planeta y cuál es la influencia de los vientos en la formación de las dunas, que como sabéis muchísimas veces provocan problemas en la Tierra. Hace poco vimos cómo en las zonas que están construyendo en el área que está en Arabia Saudí, cómo se llenan de arena, cómo se mueven esas dunas. Bueno, pues a veces estudiando el movimiento de estas dunas en climas más simples nos pueden dar pistas sobre cómo se mueven las dunas en nuestro planeta. Pero es que todavía vamos más allá. Volvemos a Titán, en Saturno. Como decía, en Titán hacen temperaturas de menores de 100 grados bajo cero. Pero hay otra cosa más rara. Cuando nos pusimos a estudiar Titán, descubrimos que en Titán habían dunas. Pero bueno, la superficie de Titán no es una superficie rocosa, es una superficie está formada por hielo. Entonces, ¿cómo es posible que hubiesen dunas si en Titán
no hay roca, en la superficie por lo menos, en el interior es el núcleo rocoso. Pero si la parte de fuera no hay rocas, ¿cómo es posible que hubiesen dunas en Titán? De hecho, estas dunas son en la Tierra, pero estas cosillas que veis aquí, que se parecen a estas dunas lineales de la Tierra, son dunas de arena en Titán. ¿Cómo es posible? Pues bueno, resulta que cuando llueve en Titán, erosiona el hielo que hay en la superficie, el hielo que normalmente está formado por hielo de agua, pero erosiona ese hielo de una manera similar a la que en la Tierra se erosiona la roca, se meteoriza para formar los granos de arena. Y los vientos, que en Titán sí que son lo suficientemente fuertes como para mover estos granitos, que en realidad no son de arena sino de hielo, les permiten formar dunas. De hecho, la sonda Cassini llevaba una pequeña sonda que se llamaba Huygens y que aterrizó sobre Titán. Bueno, pues en Titán no solamente encontró esa arena, que es esta cosilla que veis, esta masa matriz que veis por aquí, sino que encontró cantos rodados. Pero encontró cantos rodados también formados por hielo. Aterrizó en una especie de rambla, la cual este hielo que se había roto por acción de la caída de estos hidrocarburos de la atmósfera, se había roto y estos bloques de hielo están tan fríos que se comportan como roca. Ruedan igual y con el paso, con el movimiento ladera abajo, van tomando esa forma redondeada como si fuesen cantos rodados en la Tierra, pero sin embargo formados por hielo. Esto nos da una idea de la gran diversidad geológica que hay en nuestro sistema solar. Pero creo que uno de los reyes siempre de la fiesta en la charla de geología son los volcanes. ¿Son los volcanes por qué? Porque en nuestro planeta, al final, son muy impresionantes. No todos conocemos las erupciones volcánicas. En los últimos meses se ha hablado mucho de la erupción de Etna en Sicilia, por ejemplo. O en diciembre, la erupción del Krakatoa, el nuevo Krakatoa, que provocó un deslizamiento y un tsunami que mató a cientos de personas. Bueno, pues en el sistema solar hay volcanes activos y no activos, es decir, que están en funcionamiento y otros que no están en funcionamiento. Voy a hablar primero de Venus, porque hasta ahora me he hablado de un planeta que se parece mucho a nuestro, al menos en tamaño, pero que es radicalmente diferente a la Tierra. No se parece en nada, yo diría que solamente nos parecemos en el tamaño en que tenemos atmósfera, no nos parecemos en nada más. Pero ¿qué pasa? Venus se encuentra cubierto por una capa de nubes siempre. No podemos ver su superficie, al menos en luz visible. Entonces tenemos que usar otras técnicas para poder ver su superficie. ¿Qué usamos? Como decía antes, el infrarrojo, para buscar puntos calientes en su superficie. Pues bueno, hemos encontrado montañas que en la punta están más calientes que la llanura que lo rodea. Esto nos puede indicar la presencia de volcanes. ¿Por qué? Porque si tienes una montaña y lo de arriba está muy caliente y lo de abajo está a una temperatura normal, pues en la Tierra eso significa que hay un volcán. Y nos imaginamos que Venus funciona de una manera parecida. Luego, estudiando la composición de su atmósfera, hemos estudiado que en diferentes momentos aparecen picos de concentración, aparecen mucho más que en la Tierra de origen volcánico. Con lo cual, podríamos de alguna manera pensar que en Venus hay volcanes activos. O por ejemplo, cuando fuimos capaces de observar toda su superficie a través del radar, cuando nos pusimos a ver las imágenes, descubrimos que todos estos triangulitos que habían aquí son cosas que nos recuerdan mucho a los volcanes de la Tierra. Lo que pasa es que como Venus tiene esa cubierta de nubes continua, nos cuesta mucho estudiar su superficie, es muy difícil. Con lo cual, de momento, solamente tenemos estas dos pruebas que quieren indicar que Venus tiene volcanes todavía activos en su superficie. Creo que todavía nos quedan unas décadas para poder ver volcanes activos en Venus, pero bueno, por lo menos ya nos imaginamos que Venus no está muerto geológicamente como si lo están otros grupos del sistema solar. Pero sí que hemos podido ver volcanes en erupción en otros sitios que no son la Tierra. Aquí tenemos unas imágenes de Io. Io es este satélite de aquí, que ya descubrió Galileo, y es un satélite rocoso. Ese satélite sí que es de roca, de verdad. Y es un satélite, es el lugar del sistema solar con más volcanes activos en este momento, con más volcanes en erupción. Esta cosita que veis aquí azul es un volcán emitiendo a decenas de kilómetros de altura lava incandescente. Aquí tenéis otra imagen de Io, blanco y negro, tomada por la sonda New Horizons, en la que aquí podéis ver otro penacho volcánico lanzando lava a máxima altura. Aquí tenemos otro que se ve más pequeñito y aquí también tenemos un poco iluminada otro penacho volcánico. Esta imagen nos enseñaba antes de infrarrojos. Aquí se ven todos los puntos calientes de esta luna que representan la existencia de volcanes activos hoy en día. Esto, que hoy nos parece algo normal, supuso una revolución en los años 80. ¿Por qué? Porque
porque suponíamos que el único planeta que todavía, el único cuerpo que todavía tenía actividad geológica interna era la Tierra. Pero esto nos dio un golpe de humildad y nos demostró que incluso cuerpos muy pequeños como yo podían tener, no se habían enfriado y podían tener todavía actividad geológica en su interior. El rey de los volcanes del sistema solar, sin embargo, no es activo. Es un volcán en Marte que supera los 20 kilómetros de altura, es Olympus Mons. Es tan grande que si lo pudiésemos poner sobre un mapa, ocuparía el edificio volcánico, el volcán ocuparía prácticamente, como veis, toda la superficie de Francia. Es un volcán inmenso, es un volcán cuyas falas de lava llegaban a medir cientos de kilómetros. ¿Eso es una depresión o está hacia arriba? Está hacia arriba a 20 kilómetros de altura. Esto de aquí, lo que pasa es que la foto está de la no se ve muy bien. Ahora os enseño la topografía. Para que veáis, os imagináis un volcán tan ancho como Francia. Yo no soy capaz de imaginarme la Tierra. Esto tenía que tener unas erupciones brutales. Lo que pasa es que hace mucho tiempo que dejó de estar activo y desgraciadamente nunca lo veamos en actividad, porque Marte se ha enfriado por dentro. Aquí os traigo una imagen, por ejemplo, este es el volcán, que os decía, para compararlo con cosas que sí conocemos. Por ejemplo, esto sería el perfil del monte Everest. Sin embargo, esto de aquí es el perfil de este volcán, del monte Olimpo. Es gigantesco. O aquí hay una imagen del perfil de Mauna Kea, que es uno de los volcanes de la isla de Hawái, que tiene bastantes metros de altura, porque lo están contando, como son americanos, no lo cuentan desde que aparece en el mar, sino lo cuentan desde el fondo del océano, por eso aparece más alto el monte Everest. Pero que, para que veáis que incluso contando lo que no se ve de este volcán, Olympus Mons, que es mucho más grande. Aún así, Marte tiene volcanes, muchos más volcanes, por superficie, pero todos están desgraciadamente inactivos, porque Marte es un planeta, seguramente, que no me quiero pillar nada porque no sabemos bien, geológicamente muerto por dentro. Es un planeta frío. Pero hay otro tipo de vulcanismo en el sistema solar. Normalmente los volcanes a los que estamos acostumbrados lo que emiten son pues, lava caliente, roca a gran temperatura, roca fundida. Pero en el sistema solar la mayoría de volcanes no son de roca fundida, estamos muy equivocados. Son volcanes que lo que en realidad se llaman son criovolcanes, porque lo que emiten es hielo y gases. Hielo de agua, hielo de amoníaco, en fin, hielo de dióxido de carbono, como una especie de pasta a una temperatura relativamente suficiente como para que fluya, pero sin fundirlo. Y por supuesto, géiseres. Estas son imágenes de Encélado. Encélado es un satélite de Saturno muy interesante. Muy interesante ¿por qué? Porque tiene una gran actividad geológica. Todas estas cositas blancas que veis salir de Encélado, estas son imágenes reales, no son simulaciones. Son géiseres que están emitiendo agua al espacio a cientos de kilómetros de altura sobre el satélite. No solamente agua. Antes de ayer se han publicado que se han descubierto que en estos penachos que veis aquí de agua, en estos géiseres, también hay compuestos orgánicos, que son los ladrillos fundamentales para la construcción, origen y desarrollo de la vida. Y esto es muy importante. También en Tritón, un satélite de Neptuno, descubrimos en los años 80 unas manchas negras sobre su superficie que nos indicaban que también había un tipo de volcanes que emitían compuestos orgánicos. Por eso tienen estos colores tan oscuros. También hemos descubierto otro tipo de volcanes que solamente emiten una pasta que rompen la superficie, rompen la corteza del planeta, son capaces de hacer que el agua que hay por debajo de la superficie de estos cuerpos fluya con una pasta muy espesa, y acabe formando cosas como esta, una especie de montes. Esto ocurre en la Tierra, pero no ocurre con el hielo, ocurre con roca fundida. Hay volcanes, los volcanes que llamamos de erupciones ácidas, estos volcanes que tienen erupciones muy explosivas y muy peligrosas, forman este tipo de edificios, pero en vez de formarlo con hielo, como estamos en el sistema solar, lo forman con lava. Cuando se rompen en la Tierra este tipo de edificios, son lo que ocurre lo que conocemos como nubes piroclásticas, esas nubes de color gris que caen de los volcanes a gran velocidad y a gran temperatura, que son capaces de arrasar grandes superficies. Y también hemos descubierto volcanes que emiten hielo de agua y hielo de amoníaco y hielo de muchísimos compuestos en Titán. Esto que veis aquí es una especie de caldera, una especie de volcán, el agujero a través del cual sale esta lava formada por hielo, que veis aquí, que se llama sotrafácula. Todo esto es la colada de lava. Sé que se ve muy mal, pero es que no tenemos imágenes de mayor calidad, por desgracia, de este punto. O sea que son cuerpos que tienen actividad interna, pero en vez de, como no están formados por roca, en realidad lo que emiten es una lava formada por hielo. Y esto lo hace muy interesante. Ya estamos llegando casi a los puntos finales de la charla. Un tema muy importante que
que la Tierra, por supuesto, es la tectónica de placas. Bueno, la tectónica de placas no es más que una teoría que explica por qué la Tierra está dividida en placas, propiamente dichas, una son los continentes y otra que forman los océanos. Y cuál es su movimiento relativo las unas a las otras y por qué se mueven. Esta teoría, que empezó en los años 30 con la deriva continental de Wegener, la hemos podido aplicar a la Tierra. Wegener, por desgracia, no pudo ver que esta teoría llegara a aceptarse y desarrollarse, pero afortunadamente en los años 60 pudimos demostrarla y aplicarla a la Tierra. Sin embargo, cuando miramos los demás planetas, la tectónica de placas no aparece. Por lo menos que sepamos, en Venus y en Marte, que son los más parecidos a nosotros, no hay tectónicas de placas. Su corteza no está dividida en placas como la Tierra. No se mueven las unas con respecto a las otras. No hay mucha diferencia. ¿Qué ha podido ocurrir? Pues realmente no lo sabemos. No sabemos por qué la Tierra es tan diferente. Porque la Tierra tiene continentes que se mueven. Porque hay continentes que van cambiando. Porque hay océanos que se abren. ¿Por qué eso no ha ocurrido en Venus? ¿O por qué eso no ha ocurrido en Marte? Pues realmente no lo sabemos. Y es una de las grandes dudas que todavía nos queda por resolver en la geología planetaria. Antes os hablaba de la importancia de estudiar los casquetes polares en nuestros cuerpos. El casquete polar que mejor conocemos es el de Marte. Tiene dos, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Este que veis aquí, por ejemplo, es el del hemisferio norte y esto de aquí es un trozo del hemisferio sur. Bueno, pues en estas capas que veis aquí, que son alternantes entre capas de hielo y capas de polvo, podemos estudiar la evolución del clima de Marte de los últimos cientos de miles de años. Y vamos a intentar estudiar cuáles son los factores que han provocado esta alteración en el clima de Marte y poder aplicarlo a la Tierra. Solamente dependemos del clima en la manera natural, depende de factores astronómicos o hay otros factores importantes que son capaces de alterarlo. Y si son, ¿cuáles son esos factores? Aquí, de hecho, también es una de las zonas más activas del planeta Marte. Aquí la nave tuvo la suerte, la sonda, la Mare Galactic Orbiter SFX aquí, tuvo la suerte de pillar un desprendimiento, precisamente en el casquete polar del hemisferio sur. Todo esto es una nube de polvo de la caída de rocas que ocurre aquí. Como os decía antes, el radar es súper útil para poder estudiar por lo menos las grandes capas del hielo de Marte. Todas estas grandes divisiones que vemos por aquí dentro y que representan cambios en la acumulación de hielo en estos casquetes polares. ¿Qué significan estos cambios en la acumulación de hielo? Podemos extrapolar estos cambios que vemos aquí, estas capas de hielo, a las que aparecen, por ejemplo, en la Antártida o en Groenlandia. ¿Hay alguna correlación que podamos estudiar? Bueno, pues esos son temas que ahora mismo están estudiándose y que puede ser que en el futuro nos tengamos una sorpresa. Y por último, solamente una pequeña reflexión sobre un tema de geología que ahora tenemos muy de moda. Son el tema de los mundos océano y el origen de la vida. Bueno, los mundos océano en nuestro sistema solar no son más que aquellos lugares donde en el sistema solar hay océanos. Con mucho criterio me podéis decir que el único planeta donde hay océano es la Tierra. Pero claro, efectivamente, es el único planeta en el que hay océano en la superficie. Pero conocemos muchos satélites de nuestro sistema solar que por debajo de su corteza de hielo, en realidad lo que tienen es un océano de agua. Y este océano de agua puede tener las condiciones requeridas para que se dé el origen de la vida. ¿Por qué? Porque si tiene agua, todavía en su cuerpo, si tiene un océano debajo de esa capa de hielo, es que todavía hay algo que mantiene caliente ese cuerpo. Si mantiene caliente ese cuerpo y si ese agua puede estar en estado líquido, significa que seguramente hay intercambio de materiales entre el agua y el núcleo más rocoso de ese cuerpo. Con lo cual, podrían estar ocurriendo lugares parecidos a los que en nuestro planeta, donde en nuestro planeta pudo aparecer la vida. Estas chimeneas hidrotermales que os decía antes, que vemos en los documentales, que tienen ese agua oscura, ese agua negra, pero que en realidad, algo que a nosotros nos puede parecer tan tóxico, en realidad es una fuente de vida, es una fuente de nutrientes para toda la vida que vive aquí alrededor. Y pensamos que esos géiseres que os enseñaba antes, por ejemplo, en un lugar como es Encélado, pueden realmente tener en su interior un reflejo, como estas chimeneas hidrotermales. Pero como Encélado, en el sistema solar tenemos Europa, un satélite de Saturno, tenemos Ganímedes, otro satélite de Júpiter, tenemos Calixto, incluso alguna luna más de Saturno, como Titán, que tiene ese ciclo hidrológico que comentaba en la superficie tan raro, pero hidrocarburos, que debajo de esa corteza de hielo también podría tener un océano, que está alimentando todos esos fenómenos que vemos en la superficie. Y esto es muy importante porque puede que hoy no,
Puede que en la próxima década no, pero quizá puede que dentro de 20 o 30 años seamos capaces de descubrir un origen de la vida diferente de la Tierra mirando estos mundos océanos, en los cuales la geología ha tenido un papel fundamental porque ha mantenido calientes esos planetas durante tanto tiempo como para que la vida tuviera origen, para que todos los componentes que dan lugar a la vida y que todavía no tenemos muy claro cuáles son, pudiera originar la vida y sobre todo mantener esos ambientes tan propicios para la vida, protegidos, resguardados bajo la capa de hielo, donde la radiación del planeta o del Sol no les afecte. Pues bien, con esto yo creo que se da unas pinceladas sobre la geología planetaria, más o menos al nivel que está viendo el sistema solar, con los últimos datos que tenemos. Espero que os haya gustado la charla y, por supuesto, si tenéis alguna duda o queréis comentar alguna cosa, pues para resolverla, si tenemos tiempo, no lo sé. ¿El planeta más estudiado en Marte, entonces? El planeta más estudiado hoy día es Marte, lo diferente. De hecho, el 100% de la superficie de Marte está fotografiado porque es el que mejor conocemos. De hecho, tenemos ahora mismo un montón de misiones en órbita. O sea que no solamente es el que más estudiado está, sino el que seguramente va a seguir siéndolo en los próximos años. Otra pregunta, esto que está fotografiado Venus, pues en Venus llueve ácido sulfúrico, esa superficie está en constante cambio. Vamos a ver, la superficie de Venus, por lo que sabemos, no cambia mucho. Y es que no es realmente que llueva ácido sulfúrico en Venus, es peor todavía que llueva ácido sulfúrico. Es peor que si lloviese ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico cae, pero no llega a entrar en contacto con la superficie, se evapora antes. ¿Qué pasa? Que ese ácido sulfúrico que está cayendo sobre la superficie de Venus, pero que no entra en contacto con el suelo, porque está a 480 grados, obviamente se evapora, se convierte en una niebla de ácido sulfúrico, lo que lo hace todavía un planeta mucho más irrespirable. Entonces, la superficie de Venus no es ni joven ni vieja. Y me explico. No tenemos ni idea de lo que pasa en Venus. Sabemos que Venus, la superficie no es tan vieja como la Luna, es algo normal porque es un planeta como la Tierra y debería haber cambiado, pero no sabemos todavía qué fenómeno está cambiando la superficie de Venus. No sabemos si de repente, cada X millones de años, de repente Venus se agrieta y empieza a salir lava y ocurre todo. Realmente no sabemos qué pasa con Venus, es una cosa muy interesante y eso todavía nos queda bastante tiempo por saber qué puede estar pasando. Y luego otra pregunta también, en la formación de los planetas, ¿no? Cuando se explica lo de las colisiones, cuando dos objetos colisionan, se degradan, nos cuentan que hay ciertos científicos que dicen que los dos bloques de materia se empiezan a chocar. No, se ralentizan antes de chocar. Antes de chocar, eso físicamente cómo se explica. Eso es un convenio que se han inventado para explicarlo, porque... No, no es un convenio, es por efecto de la gravedad entre un cuerpo y otro. Antes de chocar, pueden ir interactuando poco a poco y robándose velocidad de uno a otro. De hecho existe, vamos, no es un convenio. Existe es un convenio, un apaño, más que convenio, un apaño que se han buscado los científicos. No, no es un apaño, de hecho ese descubrimiento no sale de que los científicos lo inventaran, sino de que lo hemos podido ver. Es decir, sale de la observación. No es que fuese un invento teórico. Pero si los objetos se atraen, van uno contra el otro. No, si está muy lejos, no chocan directamente, pueden ir poco a poco con el tiempo e ir interactuando entre ellos, la gravedad de ellos y frenándose. De hecho ocurre, porque si no, no seríamos capaces de descubrir los cuerpos. Pero porque a lo mejor van en pocas fuerzas diferentes a la gravedad, por ejemplo, campo magnético, gravitatorio, etcétera, otras cosas que sí que hacen que baje la velocidad. No pensábamos eso hasta que no descubrimos cuerpos compactos. No es que los científicos, de hecho, pasar del tamaño de grano de arena al tamaño planeta, en los modelos de formación planetaria tenían un problema. Porque cuando subías el tamaño del cuerpo, cuando empezaba a chocar uno contra el otro, los planetas se desmontaban enteros, en la mayoría de los casos. Entonces, la única manera de explicarla con colisiones de baja velocidad. Ese cuerpo se ha colisionado a baja velocidad porque son dos cuerpos que han chocado uno contra el otro, pero no se han roto. O sea, que tienen que haber chocado violentos. ¿Necesitan interactuar antes de chocar? Claro, mucho antes. ¿A girar uno sobre el otro o algo? Seguramente. Antes de empezar a girar uno sobre el otro, lo normal es que si se formaron relativamente cerca, poco a poco vayan interactuando y frenándose poco a poco hasta empezar a girar uno sobre un mismo. Bueno, al final los dos cuerpos empiezan a girar sobre un centro común y al final con el tiempo acaban chocando. Pero bueno, sí. Es una de las posibilidades que se barajan. Obviamente todos no se han formado así, pero es una de las posibilidades que hay ahora mismo. Porque cuando
chocas dos pelotas a 30 km por segundo, de las pelotas no queda nada. Se vuelve todo, empezamos digamos de cero, se destruye por completo. Cuando llegan a la Tierra meteoritos, ¿cómo se sabe su procedencia? ¿Cómo sabe que este meteorito es de Marte o es de otro sitio? Muy bien, pues a veces no lo sabemos, a veces no tenemos ni idea, pero hay algunos cuya composición, digamos, es muy característica. Y como conocemos la composición de asteroides, podemos asociarlo a esas familias, pero por la composición. Hay composiciones muy determinadas, hay otros que nunca vamos a saber dónde vienen. Pero hay algunos que sí, hay algunos que tienen una huella, por ejemplo, hay meteoritos que han caído de la Tierra, de la Luna, es una roca lunar, es una cosa muy evidente, su composición, sus minerales de roca lunar, o de Marte, o sea, condrita de Marte, tiene una composición muy característica, muy característica. ¿Por qué pesan tanto? Los meteoritos, hay de todo, hay meteoritos pesados, que son los metálicos, y hay meteoritos menos pesados, que son los rocosos, hay de todo tipo. La mayoría que suelen caer y que suelen aguantar muchas veces son los más metálicos, que son los que más reconocemos siempre. Pero hay meteoritos rocosos, incluso hay meteoritos que en su estructura tienen muchísimo agua. Hay meteoritos muy primitivos que tienen agua en su estructura. ¿Y siempre proceden de cuando chocaron dos planetas entre ellos? No, hay varias casos. ¿De una época más reciente? Claro, también puede ocurrir ahora. Por ejemplo, será que hay Por una colisión con algo. Claro, por ejemplo, ocurre una colisión grande contra la Luna, podría lanzar rocas de la Luna, que saldrían del periodo de la Luna, y la Luna, claro, podría caer aquí. Lo que pasa es que ese tipo de colisiones tan grandes ya no suelen ocurrir. Es decir, ocurrieron al principio de la formación del sistema solar, pero ahora, conforme pasa el tiempo, las grandes colisiones van siendo menores, porque todos esos cuerpos que estaban en órbitas que cruzaban con otros cuerpos han ido chocando y ya no pillan nada. Aún así, bueno, han chocado cosas. Para que os hagáis una idea, hasta los años 60 se pensaba que era impensable que un meteorito pudiese hacer un cráter sobre la Tierra. Todos se pensaban que era viejísimo, que la Tierra no caía ningún. Eso era una herejía. Y el señor que os he enseñado antes, Eugene Marker, fue el que dijo, no, se puede formar sobre la Tierra, claro, si no cae un peluco de 11 kilómetros, dejará de formarse un cráter. Pues la gente pensaba que no, bueno, los científicos pensaban que no, que la atmósfera era suficientemente densa como para frenar todos estos cuerpos. Era una auténtica locura, es una cosa muy reciente, pero hablando de los años 60 del siglo pasado. Sí, dos cosas. Me has hablado varias veces de Encélado. La primera vez, como ejemplo de muchas arrugas y pocos cráteres. La superficie de Encélado también es de hielo bueno, sea o no sea de hielo, cómo se explican las arrugas. Entonces, y luego, por otro lado, claro, has hablado de los mundos océano también y de que el agua puede estar líquida por la fuente de calor. Pero los que dicen que hay lagos en Marte debajo del hielo, ¿cómo explican que haya agua líquida si no hay fuente de calor? Vale, pues empiezo con lo primero. Vamos a ver, Encélado tiene arrugas, ¿por qué? Bueno, pues la corteza de Encélado es una corteza de hielo, una corteza en algunos sitios más delgada, en otros sitios más gruesa. Bueno, pues seguramente el movimiento de agua que hay debajo de esta corteza provoca que vaya habiendo movimientos en la parte de arriba, la corteza de hielo, y estos movimientos a veces son convergentes y hace que la superficie se vaya plegando un poco. Hay otra teoría que dice que a veces este tipo de rocas se pueden formar no por esos movimientos convergentes debido al movimiento del agua de debajo que vaya provocando este tipo de movimientos, sino porque a veces se agrieta la corteza, fluye hacia afuera este agua, se congela y hace como cuña y va plegando un poco. Realmente no lo tenemos muy claro, porque tampoco se parece tanto a otros satélites del sistema solar este tipo de arrugas a las que hemos visto anteriormente. Y tenemos muchas dudas sobre la formación de las arrugas. Y luego, la otra pregunta... Los Marte, los lagos de... los lagos de Marte. Dicen que hay lagos... La opción que ellos proponen como más cierta es la existencia de una salmuera tan salina y la presión del hielo que provoque que se pueda fundir. Pero claro, eso desde luego tiene que ser una salmuera muy potente porque la temperatura de Marte al final es la que es un sitio muy frío, Entonces, realmente lo de los lagos subglaciares nos gusta mucho, pero es una cosa todavía que tenemos que investigar con mayor fiabilidad. En Marte, la Tierra sí que los conocemos muy bien. La Tierra incluso hemos llegado a ver algunos directamente con sondeos, pero en Marte todavía no tenemos. Pero es una cuestión que
Y yo creo que en los próximos años nos va a dar alguna sorpresa a Marte. ¿Ha dicho usted la temperatura de Marte? No lo recuerdo. No, pero para que nos hagamos una idea, por mucho que diga la temperatura de Marte, la temperatura de Marte no es como la de la Tierra, me explico. La atmósfera de Marte es muy tenue. Es tan tenue que allí, por ejemplo, el agua líquida de la superficie no puede ser pico, porque la saca uno, se evapora habitualmente. Es una atmósfera súper tenue. Entonces, allí, por ejemplo, una temperatura de 30 grados no es como la de la Tierra, de 30 grados. Allí nosotros ni con chaquetilla podríamos estar. Temperaturas suelen oscilar, rangos normales, entre los 20-30 grados que se alcanzarían de máxima en algunos momentos muy determinados en el ecuador de Marte y los menos 80, menos 90 grados en algunos momentos. Es un sitio es un desierto frío, es un desierto muy frío. Y si Marte está geológicamente muerto, totalmente muerto, entonces un túnel en Marte cada vez sería más frío, al contrario que la Tierra. ¿O? Exactamente. Vamos, bueno, no sería más frío. Conforme vamos entrando, vamos a ver, que esté muerto no significa que no quede algo de calor. O sea que en teoría debería de seguir aumentando, pero no seguir aumentando como en la Tierra. Aumentaría a un ritmo muchísimo menor. Pero de momento es que no tenemos ni idea de cuál es el estado interior de Marte. Por eso hemos mandado la temperatura. Es que tenemos dudas sobre si todavía queda algo de fundido en Marte. Porque la Luna, tenemos sospechas que la Luna queda algo fundido. O sea que no, realmente tenemos muy poca idea del origen de los planetas. ¿De qué depende que un planeta o un satélite siga biológicamente activo o ya se haya enfriado? De dos factores. El primero es el tamaño. Cuanto más pequeño es un cuerpo, más rápido se enfría. Esto es normal, ¿no? No vemos una tarta pequeña cuando la metemos en una tarta grande, tarda más en calentarse, pero también tarda más en enfriarse. Bueno, con los cuerpos del sistema solar les pasa lo mismo. Un cuerpo muy pequeño tarda menos en enfriarse que uno grande. Y dos, que ocurran otras cosas, como por ejemplo, antes hemos visto una luna del sistema solar, hemos visto Io, que es una luna geológicamente muy activa, que tiene muchos volcanes. Esa luna, que es de roca, tendría que estar totalmente fría. ¿Pero qué ocurre? Porque sufre mareas. La Tierra sabe lo que son las mareas, ¿no? La luna atrae el agua del mar y sube el nivel del agua, ¿verdad? Bueno, pero es que no solamente atrae el agua del mar la luna, también atrae a la Tierra. Pues en Io lo que ocurre es eso, pero a lo bestia. Digamos que Júpiter es quien provoca esas mareas sobre Io, lo va de forma a Io como un acordeón. Y en esta deformación y vuelta a su estado original, las rocas van rozándose, van ocurriendo fenómenos de fricción, como cuando rozamos una lija o rozamos la mano, se calienta y forma esos fundidos. Es decir, al final, todo ese movimiento como un acordeón del satélite provoca que su interior se acabe fundiendo a lo largo de, porque además es un fenómeno que ocurre a lo largo de muchísimos millones de años. Sí, pero una parte del calor interno de la Tierra también es por la descomposición de materiales radiactivos. ¿Cómo puede contribuir eso? Pues realmente es que no tenemos muy claras todas las fuentes de calor de los satélites del sistema solar exterior. No sabemos si allí la descomposición de los isótopos radiactivos, como nuestro planeta, tiene algún factor. No sabemos si esos núcleos rocosos todavía tienen isótopos radiactivos en descomposición y si en un número suficiente como para mantener caliente el interior. Es una cosa muy llamativa, pero es que realmente es que no tenemos ni idea. De hecho, en la Tierra no tenemos ni idea de cuánto volumen de isótopos radiactivos quedan en su interior. Para qué volumen de calor están generando y qué influencia tienen en el estado del interior del planeta. O sea, es una cosa también, si no lo sabemos en la Tierra, imaginaos el cuerpo que está mucho más lejos. Aparte de la geología, sé que se han metido en astrobiología mucho. ¿En qué mundo crees que vamos a encontrar el primer microorganismo que se parezca? Vivo. ¿Cuál dirías tú? Vivo. Que parezca la vida, que se parezca. Es difícil. Yo creo que muerto lo encontraremos primero en Marte. En Marte, Foss. Y vivo, no lo sé, tengo mis dudas. Hay un problema a la hora de estudiar la vida, y es que ahora mismo no debemos ir a donde haya vida o donde pensemos que pueda haber vida en el sistema solar. ¿Por qué? Porque podemos contaminar esos lugares con vida de la Tierra y no somos muy buenos todavía esterilizando las naves que llevamos de la Tierra a estos planetas. Entonces nos va a costar seguramente muchas décadas poder acercarnos a estos objetivos y poder estudiarlos. A nosotros nos encantaría estudiar los océanos subterráneos de Encélado,
Por ejemplo, que yo creo que ahí es un sitio seguro, que si es como pensamos, seguro que se han dado las condiciones para la vida y seguro que se ha repetido la casualidad. Pero, primero, no tenemos la tecnología para excavar tantos kilómetros de hielo y segundo, aunque lo tuviéramos, de momento, esterilizando las naves todavía no somos muy buenos. No, porque las sondas que se han mandado últimamente a la Luna, los chinos en la cara oculta, hay probetas con cultivos bacterianos, que a veces digo, como se rompa, le damos para que se por ahí. En la Luna, la ventaja y el inconveniente es que se considera un objetivo relativamente seguro porque la Luna no tiene unas condiciones para la vida tal y como la conocemos muy buenas. O sea, pero una bacteria, un protozoo, un virus, como se dice. Exactamente, Pero no tengo que mirar todo eso, pero... En teoría no debería de ser un problema porque allí sabemos que no se va a multiplicar mucho por el tema de las condiciones que haya. Si cambiaran las condiciones sería un peligro, obviamente. Sí, pero lo han mandado, no son probetas selladas, digo yo, ¿no? Sí, pero los israelíes mandaron los tardígrados sellados. Los tardígrados son unos organismos de la Tierra muy resistentes, le llamamos osos de agua. Y se estrelló la nave y los tardígrados salieron despedidos. No mira eso. Sí, eso fue hace 6 meses. Tuvieron mala suerte, la sonda funcionó mal, seguramente un fallo parecido a lo que pasó hace poco con la India. La India no llevaba ningún bicho, pero los israelíes llevaban tardígrados. Y además, tardígrados. ¿Qué es eso? ¿Protozoo? ¿Una cosa de eso? No, es un organismo, ahora sí que no se llama. Se llaman osos de agua, los que en Google son muy bonitos. ¿Qué pasa? Que esos bichos sí que resisten mucho. La condición de radiación, de sequía, pueden estar secos durante muchísimo tiempo. ¿Ha podido reproducirse ahí en la No, porque también ahora mismo estarán en estado inactivo. Pero si cambian las condiciones, los tardígrados se encontrarían bien. ¿Y cuál es el problema? El problema es que los israelíes me informaron que habían mandado a la Luna seres vivos. Entonces ahí es donde está el problema, porque uno tiene que comunicar cuando lleva cierto tipo de cosas antes de lanzar la nave, tiene que decir, no, mire, yo llevo esto y esto. Si los experimentos no pasa nada, pero si lleva seres vivos sí que puede ser peligroso. Obviamente a Marte no creo que a nadie se le ocurra, pero ya los protocolos de protección planetaria te dicen, aunque vayas a Marte y te dejemos ir y puedas ir, no puedes acercarte aquí. ¿Por qué? Porque sabemos que en el momento en el que llevemos una espora de una bacteria a unos seres de Marte, como salta la espora al sitio, coloniza Marte. Vamos, no tenemos ninguna duda, y eso es un peligro. ¿Y sabes si hay algún proyecto, hablando de lo que has dicho, de este satélite que tiene el sitio este con los hidrocarburos, primero, cómo se infirió eso y segundo, si hay algún proyecto que busque vida en ambientes así? Pues ahora mismo, ¿cómo se descubrió? Bueno, pues porque hemos sido capaces de estudiar la química. Estuvimos del año 2004 hasta el 2017 en Saturno. Hemos podido estudiar la química, hemos podido inferir qué compuestos químicos son los que llueven del cielo, porque conocemos muy bien la química atmosférica de Titán. Hemos aterrizado incluso en la superficie de Titán, pero todavía no sabemos muchas cosas. Hay una misión planeada, no sabemos cuándo se lanzará, es una especie de dron, porque allí la ventaja de Titán es que tiene una atmósfera muy densa, un poco más que la de la Tierra, y los drones pueden volar bien. Y se piensa enviar un dron para poder analizar el suelo, para poder ver la composición de Titán y para poder verlo, pero seguramente será la próxima década. Esta misión estará chulísima, un dron ahí en Titán tiene que ser espectacular. Yo prefiero un barco, pero bueno, en este caso, pero me han dicho que barco no. Sí, en las misiones Apolo que fueron a la Luna, ¿habían calculado la probabilidad de que cayera un meteorito y le reventase la misión? ¿O es una cosa tan baja que decidieron correr el riesgo? ¿O buscaron una ventana temporal en la que no cayesen una zona de la Luna en la que no cayesen muchos? Evitar, por ejemplo, con el impacto de un micrometeorito y una cosilla de 1 milímetro es muy difícil. Entonces lo que llevaban era un traje lo suficientemente grueso, con las suficientes capas para que no pasara nada. Obviamente es imposible calcular en cuerpos muy pequeños, imaginaos lo difícil que es detectar una roca así de pequeña. Si te da una roca así en la Luna, destroza lo que pille. A 20 o 30 km por segundo, imaginaos, ¿no? De hecho, hoy en día España es uno de los países pioneros y líderes en la búsqueda de colisiones de meteoritos contra la Luna. Estudiamos, como tenemos tantos días despejado, tenemos telescopios que mientras la Luna está creciente o menguante, en lo que es la zona de sombra podemos estudiar las colisiones de estos meteoritos. Y la verdad es que chocan bastantes cosas y de un tamaño
es relativamente grande. De hecho, para las misiones del futuro lo que se está planteando es que las bases tengan una protección lo suficientemente grande como para que esto no pueda suponer un problema. Pero para los astronautas ya es difícil. Sí, por eso digo que dijeron, bueno, las probabilidades de que caiga sobre Sí, son casas, vamos ahí sin preocuparnos por eso, o dijeron, bueno, hay una 0,3% de opciones de que nos fastidie la misión un meteorito. No sé si lo calcularon en aquella época, pero bueno, que se sabía que podía pasar. De hecho, eso sí que se sabía, porque la Luna además es un cuerpo que si uno coge una roca, hay fotografía de microscopio, lo que uno coge una roca de la Luna, lo amplía 1000 veces y ve cráteres de un tamaño de una micra. O sea que, os imaginad, para que haya cráteres del tamaño de una micra, la gran cantidad de objetos que bombardean la Luna. Es una auténtica locura. O sea que es peligroso. Es peligroso. Antes has hablado de la importancia de las arcillas, has hablado de Marte. Yo te quería preguntar, Se me ha olvidado. bueno, no ha salido. ¿Qué se me ha olvidado? Los sedimentos. Claro, exactamente, las arcillas. Bueno, las arcillas son un mineral que para su formación requiere de agua. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos buscando en Marte las arcillas? Pues porque sabemos que se formaron en contacto con el agua y como se formaron en contacto con el agua, viajaron con ellas y se depositaron en el ambiente acuoso. Entonces, ¿qué pasa? Lo que antes os quería hablar del tema cuando he hablado del delta. Los deltas, la mayoría de sedimentos que llegan son sedimentos de un gran tamaño de agua muy fino, normalmente el tamaño de limo, arcilla, fino. Porque los deltas se forman al final del cauce del río, donde el río ya lleva mucha energía como para llevar rocas, ni arena, ni cosas de tamaño mortal. Entonces las arcillas que se han depositado nos pueden dar una información muy importante del ambiente en el que se han formado y de las condiciones en las que se han formado. Y por supuesto, las arcillas se han formado junto con el agua, no hay duda de eso. Por tanto, son indicadores ambientales muy importantes y que tenemos que estudiar de cara a buscar fósiles, por ejemplo, porque también hay determinadas arcillas que permiten mejor la conservación de la materia orgánica. Y hoy en día estamos estudiando muy bien qué arcillas son para poder ir a buscar esos ambientes a la hora de buscar fósiles. Esta es la importancia de las arcillas. Has comentado Marte frío, la Luna fría, sin actividad. La presión no eleva la temperatura. La presión durante la formación eleva la temperatura. El propio núcleo de esos planetas, la presión de... Solamente durante la formación. Luego ya esa presión ya no ejerce ese efecto, pero al principio, durante la formación, uno de los mecanismos para generar calor precisamente es esa presión. Pero luego ya, cuando deja de ejercer esa presión durante su formación, ya no genera calor. Ya está, digamos, todo se queda fijo y estático y no actúa como una fuerza para calentar. Ya deja de ejercer ese calor. Pero al principio sí son los factores de la formación del calor en el interior de la organismo, esa presión de la formación. No hemos regalado. Bueno, Si queda la última pregunta. Solo quiero preguntar, lo último que has puesto era el blog de no sé qué. El geólogo, Un geólogo natural. ¿Me acuerdas? también en Twitter, todos los demás. Es un geólogo.es, también podéis encontrar en el blog de Nauta, en la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Muchísimos, si os buscáis alguna cosa, porque también tengo un libro que se llama Geólogo. Era mucho que en Marte las bacterias proliferarían y en la Luna no. En Marte hay atmósfera y hay seguramente agua debajo de la superficie y hay unas condiciones que lo hacen mucho más habitable que la Luna. Pero mucho más frío, ¿no? Bueno, no. No, la Luna de noche es mucho más fría que Marte. Sí, has dicho que tenía que tener. Y luego, ya por para terminar, los planetas, has pasado de los planetas gaseosos son los grandes, Júpiter, Saturno, Neptuno, has pasado de ellos. ¿No puede ser que en el centro estén en estado líquido, por lo menos? Seguramente en Júpiter exactamente hay un estado líquido, pero sabemos que es helio, pensamos, hidrógeno, en estado metálico. O sea que es líquido, pero es un líquido muy exótico, donde no... De hecho, hay gente que piensa que en Júpiter puede existir vida, pero puede existir vida en las capas altas de la atmósfera, donde hay muchísimos compuestos orgánicos y donde hay temperaturas en un rango relativamente aceptable. Pero claro, eso es muy difícil de comprobar porque en Júpiter la velocidad de los vientos es una auténtica locura y la radiación de Júpiter es una auténtica locura. Radiación. Sí. Júpiter tiene un campo magnético, un imán
pero gigantesco, gigantesco, gigantesco. De hecho, las sondas cuando van a Júpiter tienen que ir protegidas para que el campo magnético no las afecte, por ejemplo. Y las partículas que viajan por el campo magnético. Entonces también afecta un poco la vida. Sí, gracias.